con el tema que veníamos estudiando desde la clase pasada. Se nos fue Ale. Bueno, puede pasar, ¿no? Esperemos que se reconecta seguramente. Profe, una pregunta sobre el recuperatorio. ¿Va a ser parecido al parcial, digamos, el modo de evaluar? Sí, Ah, exactamente igual. perfecto, perfecto. Gracias. Sí, sí, la misma modalidad, 4 preguntas. Sí, del mismo estilo. Ay, no, qué risa. ¿Qué hiciste, Alejandra? Ay, no, estoy muy mal, perdón, chique. No, que me salió el cartel este de que si acepto que grabo y yo le di salir pensando en, quiero que me quiten este cartel de enfrente. Bueno, Y me fui. ahí reanudo la grabación. Bueno, ahora Bueno, vamos a seguir con el tema que hemos planteado como inicio de la segunda unidad, pero entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que son los modelos de ciudad compacta y ciudad difusa, ¿sí? Para trabajarlos más en profundidad a partir de la propuesta del taller práctico que estuvo ya en la plataforma los días anteriores. ¿Pudieron revisarlo? Sí. Sí, profe. Bueno, el taller práctico tiene 3 puntos, está dividido en tres momentos, digamos. El primero corresponde a una tabla con atributos que vamos a completar entre todos. Después tenemos una, una dinámica de análisis, digamos una propuesta de análisis del caso de Bahía Blanca concretamente. Y después un momento de reflexión donde trataremos de vincular, digamos, la, la, ¿cómo se dice? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o las relaciones que hay entre los modelos de la morfología urbana y el caso coyuntural de la pandemia? ¿Sí? Ahí se puso el fragmento de un texto, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo al final del taller práctico. Bueno, después me contarán. Pero en principio vamos a empezar con este ejercicio, ¿sí? Como les dije en la clase pasada, esto tiene que ver con el primer texto propuesto como material para el abordaje de la temática, y es el texto de Artunduaga y Ramírez de Ríos, ¿sí? Ellos ahí, en el mismo texto, hacen digamos, la comparativa de los atributos de cada modelo, ¿sí? Tanto en la ciudad compacta como en la ciudad difusa, y despliegan una serie de atributos, por favor, a partir de cuestiones como, por ejemplo, la autoorganización física, el impacto ambiental, la interacción social, el impacto social, la movilidad funcional, la disponibilidad del suelo, eh, la morfología, la jurisdicción, la centralización, la densidad, el crecimiento, la complejidad del sistema urbano, ¿sí? A partir de estos atributos, digamos, de comparación, ellos
profundizan un poco en cuáles son esas características tanto de un modelo como del otro. Pero nosotros vamos a sintetizarlo en estos atributos que nos muestra la tabla en pantalla, ¿sí? Morfología, suelo, características de la organización, procesos urbanos y características de la movilidad. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con respecto a los atributos? O sea, por ejemplo, al significado de cada atributo. O si quedaron algunas dudas con respecto a las diferencias entre el modelo de ciudad compacta y el modelo de ciudad difusa de la clase anterior. Yo, profe, lo único que no entendí es, o capaz lo entendí mal, que habla de que la ciudad compacta como que existe una mezcla que se dan, creo que hablaba de lo que serían las densidades en sí, y el uso del suelo. No sé si bien por dónde llevarlo, si eso tiene que ver con la organización de las clases medias, bajas y altas, que eso hace que también sean por parte difusas, porque las altas empiezan como a también ocupar el borde, digamos, de la periferia, como en el caso también de las clases populares en el lado contrario. O sea, no sé si tiene que ver más con eso o no. Bien. Vamos a ponerlo en la parte que dice uso del suelo. O sea, el uso del suelo es una categoría específica y cuando habla mezclas de uso del suelo se está refiriendo, digamos, a la interacción de diferentes actividades en un mismo espacio, actividades que definen el tipo de uso del suelo en el espacio urbano, ¿sí? Esas actividades, ¿cuáles son? Puede ser residencial, comercial, administrativo, industrial, de logística. Estas actividades o ese, digamos, código de uso del suelo varía de acuerdo con la organización y la gestión y la planificación de cada municipio, ¿sí? Entonces, cuando se dice mezcla de usos, o cuando se habla que en la ciudad compacta, o sea, es una ciudad más densa y con más mezclas de usos del suelo, tiene que ver con esto, con que en un área, digamos, comprimida, no expandida, se puede encontrar una variedad de usos que interactúan en un mismo espacio. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en los centros de las ciudades. ¿Sí? Ahí podemos encontrar el uso administrativo, el uso comercial, el uso residencial. ¿Sí? Y esto, en diferencia a la ciudad difusa, se ve a partir de lo contrario, o sea, la especialización de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, los barrios, o sea, las ciudades que se van extendiendo a partir de la urbanización residencial. Barrios donde el uso es exclusivamente residencial, no es compatible con el comercial, ni con el administrativo, ni con el industrial, ¿sí? Entonces encontrás barrios donde solo son residencias y no hay una tienda, no hay un shopping, no hay una oficina de la municipalidad, ¿se entiende? Por otro lado, otro atributo tiene que ver con la cercanía, digamos, la interacción social de los diferentes grupos sociales que viven en la ciudad, ¿sí? Pero son cosas diferentes. Y tiene que ver, o sea, sí, en la ciudad compacta es más posible que haya más interacción de los distintos grupos. En una ciudad difusa, que se especializa el suelo, por ejemplo, en residencial, se estratifica a partir de eso, entonces los grupos tienen menos interacción entre ellos. ¿Sí? Sí, profe, genial, gracias. Bueno, vamos a empezar a llenar el cuadro entre todos. Empecemos con la Tengo morfología. una consulta, Alejandra, pero entonces las ciudades son compactas y a su vez difusas.
Es lo que no entiendo, pues yo me imagino acá Bahía, la parte céntrica del casco es compacta, y a medida que me voy alejando, la misma ciudad se transforma en difusa. Bien, sí, pero de Y vuelta, perdón, o perdón, antes sea, que me olvide, perdón, y eso que vos decías de compartir un mismo espacio, a ver, si yo miro el shopping, es el uso del suelo es comercial, pero en la vereda de enfrente es residencial, ¿eso sería? claro, pero por ejemplo, si vos vas al uso que tiene la vereda de enfrente, es netamente residencial. Entonces Sí. hay una separación, o sea, no es, Ah, eh, digamos, cuando empezás a levantar la mirada aérea sobre la ciudad, ahí te das cuenta que las divisiones empiezan a marcar una especialización. O sea, si vos te venís del centro hacia la periferia, es como que poco a poco se va perdiendo esta mixtura de suelos, ¿sí? Y empiezan a ser bien, cada vez más especializados. bien, Igual, esto que me estás preguntando lo vamos a ver más en detalle cuando vayamos al caso de Bahía bien, Blanca. bien. Ahora, una cosa que sí me parece importante es que no perdamos de vista esto que marca, digamos, la diferencia o que marca por ahí esta cuestión de por qué una ciudad puede ser compacta y difusa, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que, eh, digamos, los modelos de organización acompañan también modos de desarrollo? Y en ese sentido es como que se instalan y se consolidan en un periodo determinado, digamos, del tiempo y del espacio. Entonces, si uno lo ve con una perspectiva histórica, en un momento puntual se ha, digamos, motorizado la idea de una ciudad compacta, que ha estado acompañada porque el modo de desarrollo promovía a su vez una ciudad compacta por las diferentes relaciones que se daban en ese modo de desarrollo, ¿sí? Y entonces, si seguimos con el proceso, digamos, de observación histórico del desarrollo de una ciudad, después vemos que hay un momento de quiebre, que después en el caso de Bahía Blanca lo vamos a ver mejor, pero ese momento de quiebre marca ese cambio en la morfología. Y finalmente tenemos formas, sigue su curso y adopta los diferentes, ¿se entiende? Entonces, pero para, digamos, dejar claridad sobre cuáles son las características de uno y de otro modelo. ¿Qué podemos decir con respecto a la morfología? Que tal vez la ciudad compacta es como que crece en altura y la difusa es como más crecimiento horizontal, puede ser. Bien, Y que pareciera que la compacta es como más densa y la difusa menos densa. bien. ¿Qué más? También que la compacta se desarrollan como centralidad, una centralidad donde a partir se organiza la ciudad o pequeñas centralidades. Sí, perfecto, pero entonces eso lo ponemos en el atributo que dice características de la organización. Ah, bien, perfecto. Lu, características de la organización. Perdón, no terminé de entender lo de expansión horizontal, que era una de las preguntas que tenía también. A ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué significa? Claro. El crecimiento en altura es la construcción de edificios, Ah, ¿sí? está bien, no, Y está el bien. crecimiento horizontal es la expansión, digamos, de la mancha urbana en el espacio. Bien, no, me fui a otro lado. Eh, a ver si tenemos algo más en los
Habían dicho esto, ¿no? De las áreas centrales. Sí, sí, en características de la organización. Bien, bien. A ver si completamos lo de, con respecto a los usos del suelo o el suelo, ¿qué más podríamos decir sobre las ciudades eh, de forma compacta y difusa? En el texto dice que la ciudad compacta puede ser que el suelo es propiedad del municipio. No sé si está bien. Eh, Se menciona como por arriba, pero no sé si están arraigados así. ¿En dónde lo menciona? ¿Nos puedes leer el pedazo? A ver, déjame buscarlo y te lo digo. A ver, mientras la compañera busca, podemos ir avanzando, por ejemplo, en que una de las cualidades o las características principales de las ciudades compactas es el encarecimiento de ese suelo, ¿no? Debido a la alta densidad, entonces empieza a haber encarecimiento y por lo tanto poca disponibilidad y dificultad en el acceso. ¿Encontraste? Lo estoy buscando porque encima lo puse yo completando en el cuadro y no lo marqué, así que cuando lo encuentre, te digo. Acá dice, ¿no ves? Estas situaciones lo llevan a disponer rápidamente de suelos propiedad del municipio, para facilitar el proceso de ejecución de los proyectos, sin importar la cercanía o lejanía que estos tengan del centro urbano consolidado. Ya. Bueno, pero ahí los autores están hablando es de otra cosa. Están hablando, digamos, de la cuestión de las propuestas, digamos, de viviendas de interés social que, cuyo, digamos, ejecutor es el Estado. Sí, o sea, las propuestas que vienen desde la parte estatal. Entonces, que digamos, se llevan a cabo en tierras del Estado o tierras vacantes que tienden a estar, o sea, para los cuales no es un dato importante la localización, ¿se entiende? Los Claro, autores ahí están hablando con relación, digamos, a esta diferencia que hay entre el desarrollador inmobiliario y los desarrollos en cuanto a la vivienda de interés social que corren por cuenta del Estado. claro, como por Y ejemplo los eso, barrios de acá que están, bueno, no sé cómo se dice, por los planes y demás, o depende del claro, gremio. los planes federales. Entonces, ahí hay un mensaje. Entonces, lo que el autor está diciendo es este tipo de acciones por parte del Estado y también las otras acciones por parte del mercado inmobiliario contribuyen a la expansión de las ciudades. ¿Por qué? Digamos, con el objetivo de satisfacer una demanda, digamos, social como el déficit habitacional, el Estado construye viviendas en los lotes disponibles, no importa si están en el centro o si están alejados, y normalmente están alejados porque son los lotes que están, digamos, por fuera o del mercado del suelo, ¿sí? Y al estar alejados, entonces contribuyen a la expansión. Y a una expansión, digamos, discontinua y desarticulada. ¿Sí? Entonces, eso era lo... Entiendo. A lo que iba el autor. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, seguimos con las características del suelo en la urbanización difusa. Entonces, decimos que esta especialización produce una homogenización del suelo, una especialización funcional y, sobre todo, la tendencia a que los usos residenciales avancen sobre áreas periurbanas. ¿Sí?
Esto, digamos, se conoce como suburbanización. Este proceso mediante el cual el uso residencial va avanzando sobre áreas periurbanas o rurales. Eso era lo que decía, algo así como Sprout, algo así decía. Sí, tal cual ese es el concepto. Bien. Otra cosa, Características. Ale, que por ahí no mencionamos antes de seguir, que puede también verse tanto en la morfología como en el suelo, es el tema de que muchas veces no, en las ciudades difusas, lo que se observa es que al expandirse la ciudad hacia estas áreas rurales o periurbanas, en el medio de esas ciudades van quedando terrenos vacíos, ¿sí? Ahora vamos a ver que en Bahía ocurre también eso. En cambio, digamos, en una ciudad compacta, en realidad se busca justamente lo contrario, digamos, agarrar esos espacios vacíos y construir ahí, ¿sí? Nada, ahora lo podemos poner tanto en la morfología como en el suelo, no sé, Ale, donde decís que por ahí queda mejor. En la morfología. Bien, la existencia de espacios, terrenos vacíos. Intersticios vacantes. Bien, en cuanto a las características de la organización, lo dijo una compañera hace un ratito, esto de la centralidad, y en relación a este ítem, digamos, ¿cuál sería la característica de la ciudad difusa? ¿Sería lo de atomicidad? Sí, como, sí, como la existencia de una urbanización atomizada y desjerarquizada, digamos, donde no es tan importante esto de la consolidación de un área central. ¿Cierto? Ahora bien, de acuerdo con lo que hemos leído y hemos visto, ¿cuál se supone o cómo se supone que es, quiénes son los promotores de una organización o de la otra? ¿De un modelo o del otro? Por ejemplo, en la ciudad compacta. Habíamos hablado que había una idea asociada de que era el Estado y las políticas de regulación del suelo las que acompañaban este modelo de ciudad compacta. ¿Cierto? Y que en cambio, por otro lado, eran más bien las lógicas del mercado y las lógicas, digamos, de la globalización, lo que acompañaba a este tipo de urbanización. Eso, digamos, a manera de asociación, porque como lo comentaba Flavio hace un rato, cuando nosotros vemos nuestras ciudades, digamos, vemos una mixtura de todo esto y también vemos que las lógicas del mercado actúan en las ciudades, en las áreas centrales, a través de otros procesos, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿cuáles serían los procesos urbanos vinculados a cada uno de estos modos? Por ejemplo, en la ciudad compacta, ¿qué podemos observar? ¿Qué produce esa densificación alta del suelo de la ciudad?
En el texto aparecía como las principales, digamos, desventajas observadas de esta urbanización. Por ejemplo, los procesos de tuburización, de hacinamiento, eh, la gentrificación, segregación espacial. Polarización social. Y en el caso de la ciudad difusa, ¿qué podría ser? Por ejemplo, lo que hablamos antes de la suburbanización, la segregación residencial, la fragmentación urbana, eh, un aumento de la distancia social, eh, ¿qué más? ¿Algo más? También algo para mencionar en lo que es la ciudad compacta, que al tener poca disponibilidad del suelo, hace que todo se encarezca, ¿no? Como cualquier bien, dentro de una oferta más limitada, eh, digamos, los precios del suelo suelen ser más elevados, lo cual obviamente dificulta el acceso a los sectores más menos recursos. Bien. Bien. Eh, Ahora bien, las características de la movilidad. ¿Qué podemos decir de la ciudad compacta? Que hay como menos distancias de traslado. Bien. También puede ser que es menor el precio, el costo del viaje por ser distancias más cortas. Bien. Menos costo de transporte. Mm, Se supondría, digamos, que debería de haber más infraestructura de transporte público. Mayor contaminación. ¿Se podría tomar acá como mayor contaminación? Sí, pero ¿en cuál? ¿En Y cuál en de las esta, dos? en la compacta porque tenés más, más medios de transporte que circulan en un espacio más reducido. Yo siempre lo llevo acá al centro y bueno, en el centro de la ciudad, colectivos, autos, en cambio allá en la parte de la periferia es más tranquilo. Bueno, bien, sí, pongámoslo. Eh, Congestión vehicular, ¿puede ser?
Y en la ciudad difusa, Y al haber mayor distancia y mayor traslado, y por lo tanto habría un aumento del uso del transporte, de los costos. ¿de qué tipo de transporte? Y también Del público. Perdón, ¿Del público o del privado? Ambos, ¿no sería? para mí aumenta el uso del transporte privado. Bien, entonces lo que podríamos pensar es lo siguiente. Aumenta el uso del transporte privado y es cierto lo que dice Rocío, aumenta el costo del transporte público, lo cual no quiere decir que haya más infraestructura ni más transporte público, pero sí se vuelve costoso. ¿Qué más? Esto que creo que también lo hablábamos un poco en la clase anterior, y es que aumenta, digamos, el costo de la infraestructura que hay que llevar hacia esas áreas alejadas. O sea, para llevar todos los servicios. Y vos, Las vías de movilidad, carreteras, autopistas, que son bien, vías no, de... sí, sí, yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en los servicios que tenés que llevar para la vivienda, no hay nada que ver. También, ¿eh? Eso también sucede. Sí, pero iría acá adentro, no. No, en otro ítem que no tenemos, Ah, ah. pero que después en el siguiente punto yo creo que lo podemos eh, asociar. Bueno, algo más que podamos poner en esta tabla. Preguntas, dudas, comentarios, reflexiones sobre este punto. En movilidad podríamos poner menor tiempo de traslado y mayor frecuencia en transporte público en la ciudad compacta. Bien, muy bien. Y en la difusa al revés, mayor tiempo de traslado y menores frecuencias en el transporte público. Bien. Listo, muy bien. Entonces, podemos ahí mismo seguir pensando en las siguientes consignas que nos propone el taller. Por ejemplo, indica las principales ventajas y desventajas de los dos tipos de ciudades, seleccionando una de estas dimensiones: sostenibilidad ambiental, calidad de vida, administración y gestión urbana. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cuáles podrían ser las ventajas de la ciudad compacta con respecto, por ejemplo, a la sostenibilidad ambiental? Y que hay
recorridos más pequeños para los servicios públicos de recolección de residuos, al haber más transporte público hay menos autos particulares. Menor gasto de combustible por ahí por las distancias más cortas. Bien. Menor. Lu, ¿tenemos ahí cómo agregar una tabla? No. Lo tengo que poner sí o sí acá abajo, pero bueno, sí, ahí lo Sí. pongo. Bien. Menores Pero, costos en repetimos, combustible. entonces, para las ventajas, entonces era lo que estaban hablando, sí. Ujú. Ventajas, decíamos que En cuanto a la sostenibilidad ambiental de la ciudad compacta, reducción en el costo del uso de combustibles. ¿Qué más habíamos dicho? Menor cantidad de autos particulares. Bien. Y desventajas. ¿Qué puede ser? Peor calidad de aire, hacinamiento, Bien. Hacinamiento. Sí. ¿Alguien? Yo pensaba que, o sea, lo de reducción no me parece porque no se supone que en la ciudad compacta hay como mayor densidad de población. Creo que hay Eh, más población, yo no vería una reducción del uso del combustible. Está bien, las distancias son menores, pero pienso en ciudad compacta como algo mucho más movido por un entorno de clara ciudad de edificios a comparación de ujú. una más residencial. Ya el estilo de vida de la gente para mí es mucho más movido. No sé, pienso en cómo viven, ponele que yo, en ciudades grandes como puede ser en Buenos Aires, que calculo que la gente está a mil todo el día y sí o sí recorre en auto, claramente, entonces no, por mi parte no veo una reducción del uso del combustible. O sea, si queremos ver como quién contamina más, para mí contamina más la ciudad compacta. Para vos Igual bien. creo que apunta a que supuestamente se usa menos el auto. No sé, en Buenos Aires ponerle usan más el subte. Pero si es una ciudad compacta ideal, entre comillas, yo salgo de mi casa y trabajo acá al lado. Entonces, y a la mayoría Sí, le pasa lo mismo. en Entonces no uso teoría. transporte. Pero ponele, no sé. Bueno, por eso sería, en teoría, una ciudad utópica sería. No, Claro, que igual, todos conseguimos laburo al lado de nuestra casa, no sé. No me parece. Para mí sí o No, está bien, sí. pero lo que voy, yo no sé si se refiere, yo te entiendo lo que vos me decís, pero por ahí capaz que se refiere a un tipo de ciudad de característica compacta y capaz que se refiere a eso, de decir, bueno, yo tengo todo a mano. Obviamente que no pasa, ya sé que no pasa eso. no. Lo que pienso es que en este punto hacemos referencia, digamos, a el balance entre el costo y el beneficio. ¿A qué voy? O sea, si nosotros pensamos en lo que se tiene que poner para llevar toda la infraestructura en cuanto a las vías, a los transportes, a toda la infraestructura de movilidad en una ciudad difusa, es como que hay menos optimización del recurso, ¿sí? Y en ese sentido, o sea, sí, esto también es, digamos, nosotros podemos explorar argumentos en favor y en contra y vamos a encontrar para ambos argumentos sólidos, porque como lo dijo Luciano, sí, si nos ponemos a ver que 3 millones de habitantes concentrados en una ciudad, en un pedazo, por ahí generan más contaminación que 300.000 habitantes concentrados en el mismo espacio, ¿se entiende? Pero entonces,
a modo de hacer como una generalidad y ver en digamos, en la optimización del recurso, ¿en dónde estaríamos gastando más energía, digamos, ambiental? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que hacer una plataforma, bueno, y esto es lo que es mi argumento, ¿no? Si yo tengo que hacer una plataforma de infraestructura urbana, por ejemplo, estoy pensando en Bahía Blanca, que es muy costosa para que la gente que vive allá más allá de la aldea romana, por allá, vaya al centro todos los días, pues eso es un costo muy alto que lo utilizan pocas personas. En cambio, en Buenos Aires, ponele, esa plataforma urbana está súper utilizada, ¿entiendes? ¿Sí o no? O sea, hablando en temas de distancias, ponele comparando la distancia de Aldea Romana hasta el centro, que deben ser un par de kilómetros, trasladando esa distancia a Buenos Aires, suponiendo que acá es como un trayecto que no se suele, o sea, no es del más frecuente por la cantidad de habitantes que tenemos, que por el contrario, si en Buenos Aires lo sería, por justamente la cantidad de habitantes. ¿A eso te referís o...? Es que Claro. claro, es difícil. O sea, yo para Mm. hacerlo un poco mejor pondría ejemplos. Pero bueno, estamos hablando en Bueno, general, así que no sé. sí. Igual este es un ejercicio también como de reflexión. No es, listo, estas son las ventajas y digamos, nos cerramos en que esas son. No. O sea, claramente cuando vamos a la realidad, las ciudades compactas no funcionan de manera ideal y, por ejemplo, tienen grandes problemas en cuanto al hacinamiento, el desbordamiento de cloacas, de infraestructura básica, o sea, eh, ¿se entiende? Pero como que en el ideario de las cualidades de esa forma de organización espacial, es como que está la ilusión de que se pueda organizar de tal forma que se reduzcan este tipo de costos. ¿Sí? Igual está muy Bien, chévere que lo marquemos, o sea, que marquemos como estas controversias. otro punto para tener en cuenta sería, por ejemplo, la situación actual. Porque ponele, no es lo mismo movimientos de ciudades hace 2 años, cuando no estábamos en pandemia, digo, más que nada para este ítem, que ahora mucha gente trabaja desde su casa, o sea, gente que antes salía y hacía uso del vehículo todos los días, hoy quizás la realidad es otra. Así que esa es otra, ¿dónde estamos comparando? ¿En qué año? Bien, bien, buenísimo. Y Lo que podemos, fíjense también, perdón, es que lo que está ocurriendo es que muchos que tienen la posibilidad de decidir a dónde ir, se están alejando del centro y están buscando barrios más alejados porque justamente, decía, me olvidé el nombre, no me aparece acá, mi compañero recién, Luciano. Luciano, como no tienen que trasladarse hasta el centro, prefieren entonces vivir en una zona más alejados, con mayor posibilidad de espacio verde y demás. Entonces, y se fomenta esto de ciudad difusa, ¿no? Otra vez volvemos a esto. Así que sí, súper interesante lo que plantea Luciano. No es lo mismo analizarlo en distintos periodos de tiempo y en la actualidad que ha cambiado los paradigmas, como para pensarlo. Sí. Y está buenísimo esto de que, o sea, acabo de pensar eso, ¿no? De la centralidad de las ciudades tenían un sentido muy grande en relación a lo que el trabajo estructura la vida cotidiana. O sea, como que había un sentido de poder estar cerca de todo, de trabajo,
Y esto está buenísimo, o sea, este cambio de paradigma de la organización de la vida cotidiana en el espacio a partir, por ejemplo, de una coyuntura como la actual, o sea, sobre todo porque se ha empezado a ver que, o sea, más allá de aquellos trabajos que sí o sí requieren la presencialidad, después hay un abanico muy grande y además de trabajos que también tienen que ver con, digamos, los nuevos servicios de la época que perfectamente se pueden realizar de manera virtual o a distancia o estando en cualquier lugar del mundo. Entonces, como quizás ahí podríamos preguntarnos si todavía en ese contexto sigue teniendo sentido esto de la centralidad en esa vista de esa manera, ¿no? De decir, bueno, una manera de organizar el espacio urbano en relación a la vida cotidiana de los habitantes de ese espacio. ¿Se entiende? Como que por ahí uno no tiene, o sea, por ahí esto de la vida cotidiana es un concepto que no se usa tanto a la hora, digamos, de analizar ciertas cosas, pero que es trascendental porque finalmente prácticamente como que tanto la infraestructura urbana como la estructura social, como la productiva y tal, está un poco en directa relación con la vida cotidiana. ¿Sí? Con cómo se estructura la vida cotidiana, o sea, el hábito día a día de cada persona, laburante, estudiante, etcétera, que hace el uso del espacio urbano. Y ahora pues hay un cambio radical. Así que buenísimo. Es como que hemos estado llevando adelante este práctico un poco saltando los temas porque esto justamente es el punto 3. Digamos, la propuesta de reflexión del último punto tiene que ver con cómo ha influido esta cuestión de la morfología urbana en la pandemia y viceversa, ¿no? ¿Qué reflexiones, qué cuestionamientos, qué inquietudes nos plantea este tiempo con respecto a la morfología de la ciudad y a los modelos de ciudad que hemos venido trabajando? Podemos seguir por ahí. Yo no tengo problema en hacerlo desordenado. Y si tuviésemos que pensar esto de la sostenibilidad ambiental, pero en una ciudad difusa, qué ventajas podríamos señalar? Como para que no nos quede desbalanceado este cuadro. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? Marian. Yo pensaría quizás en cantidad de árboles plantados, por ejemplo. Vos, si ves ciudades de vista satelital compactas, es como una mancha gris, y en cambio la otra, al ser difusa, como que da espacio a plantar. Justamente. Claro. O sea, ponerle, comparando lo que sería un centro, como podría ser el de Bahía Blanca, con una zona más residencial. Claramente en la residencial van a haber más árboles y nada, eso ayuda, siempre ayuda. Bien. Bien. Digamos. Sí. No, sí, no sé si agarrar algún otro atributo como de calidad de vida o administración y gestión urbana. Sí. Estaba pensando que esto de la sostenibilidad ambiental tiene mucha relación también con lo de la calidad de vida. Y que quizás a estas ciudades difusas, al haber como más
mayor cantidad de espacios verdes y como en principio una calidad del aire más óptima y más, es como que hay una calidad de vida mejor. Como siempre estoy pensando como en las ciudades ideales. Se me ocurren también varias cuestiones para mencionar respecto a la administración y la gestión urbana. En ciudades más difusas es necesario, sí o sí, o lo ideal sería tener, por ejemplo, lo que en Buenos Aires se llama comunas, o acá se llama sociedades de fomento, ¿no? O sea, descentralización del municipio para poder atender a aquellos barrios, digamos, que por la magnitud también de los habitantes de ese barrio requieren servicios, y volvemos a lo mismo, para no tener que trasladarse al centro, bueno, ¿no? Gracias a la sociedad de fomento, a las salitas médicas, todo lo que el municipio pueda brindar, digamos, eso tiene una ventaja, digamos, que tenerlo más cerca, pero a su vez, digamos, como costo por parte del municipio o del Estado en recursos, es mucho más costoso, obviamente, ¿no? Que en una ciudad compacta donde todo está centralizado en un edificio o en un solo lugar, no tiene como esa contracara, ¿se entiende la idea? Bien. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con el siguiente punto. Dale, ¿querés que muestre los mapas o los muestras vos? Dale. Dice, de acuerdo con la descripción del caso de Bahía Blanca y las imágenes destacadas de la ciudad, hace un breve análisis de la problemática de la ciudad siguiendo las siguientes consignas. Describir el tipo de morfología de la mancha urbana, describir las posibles causas que determinaron la morfología de la ciudad y pensar en las consecuencias de esta configuración. Entonces, tenemos aquí el fragmento de un texto de la geógrafa Guillermina Urriza y el geógrafo Eduardo Garri, que dice lo siguiente. Bahía Blanca, centro urbano regional del sudoeste bonaerense, constituye un destacado nodo de comunicaciones y transporte a escala nacional y también un importante centro de servicios de una de las principales zonas agroexportadoras del país. Además, se distingue por la oferta educativa, un diversificado sector comercial, la actividad de su puerto de aguas profundas y la producción industrial petroquímica. Su dinámica económica y diversas funciones explican el fuerte rol de intermediación en un amplio hinterland. En cuanto a la estructura urbana, cabe señalar que Bahía Blanca ha crecido siguiendo el amanzanamiento típico ortogonal de la colonización española, prolongando una grilla predominantemente regular orientada a medio rumbo. La mancha urbana se ha desarrollado fundamentalmente en el valle inferior del arroyo Napostá Grande, extendiéndose entre las cotas de 6 metros y 70 metros sobre el nivel del mar. En tanto, se verifica la mayor densidad de ocupación entre los 20 y 30 metros. Las denominadas terrazas del sector alto al norte y noreste de la ciudad y la presencia de los arroyos Napostá Grande y Maldonado se destacan en un relieve llano con suave pendiente hacia el mar. La planicie costera constituye un ambiente bajo de terrenos fangosos y anegadizos en algunos sectores, teniendo en cuenta las condiciones del medio natural para la expansión urbana. Cabe señalar que la zona norte y noroeste de la ciudad es la más apta, mientras los sectores ubicados al este presentan un nivel de aptitud media requiriendo un control del drenaje superficial. Por su parte, el área sur y sudoeste resulta la menos apropiada para la urbanización, puesto que los terrenos son bajos, sin pendiente natural, y la napa freática se encuentra muy cerca de la superficie. A ello se suma la cercanía del polo petroquímico y el parque industrial.
Durante la década de 1990, Bahía Blanca evidenció una notoria expansión hacia la zona alta, especialmente a partir de la concreción del camino de circunvalación y la avenida Alberto Cabrera, que mejoraron significativamente la accesibilidad del sector. A fines de la década se verificaban importantes transformaciones en el uso y ocupación de la franja periurbana del noreste y norte de la ciudad, tales como la erradicación de 2 grandes superficies comerciales, la progresiva retracción de usos productivos, el surgimiento de nuevos proyectos inmobiliarios para el estrato de ingresos medio y medio alto y un fuerte crecimiento residencial. Estos cambios se han visto reflejados en el aumento de la demanda de tierras en el sector, conformándose la avenida Cabrera como el eje preferencial de crecimiento. En los últimos años se ha afianzado la tendencia de expansión hacia la zona alta y más allá de la circunvalación, manifestando un proceso de urbanización a saltos, puesto que al interior de la mancha urbana permanecen importantes superficies sin ocupar. Los emprendimientos inmobiliarios lanzados en los 90 evidencian una paulatina consolidación y la oferta de suelo se ha ampliado a partir de los nuevos loteos. Además de esto, este estudio dice que la ciudad posee un bajo incremento poblacional, que existen importantes superficies de tierras vacantes y que en el año 2010 el municipio sancionó el Plan Director del Periurbano Bahiense que habilita nuevos desarrollos urbanos. ¿Qué opinan ustedes del texto? ¿Me entendió? Sí, bastante bien. Bien, entonces, ¿cuál sería el tipo de morfología que se ve a través de estas imágenes? Y recapitulando lo que dijo el texto. ¿Se podría decir que hubo un crecimiento horizontal hacia la zona norte? Sí. ¿A partir de qué momento? A partir del momento que dice en el texto de que se comienza con la Avenida Cabrera, el sector de Avenida Cabrera, a partir de ahí es como que se le empezó a dar un poco más de valor a toda esa área. Bien. Sería finales de los 90, ¿no? Claro. A ver lo que dice, sí. Bien, sí, perfecto. Es decir, que una acción, digamos, concreta de la gestión determinó la revalorización de ese sector. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la morfología de la ciudad? Ahí en esto, ven que se ve el anillo de circunvalación, ¿no? Exacto. Sí. Y tenemos una parte bastante gris. Al interior de ese anillo todavía existen lotes que no se ven urbanizados en la fotografía de este momento, ¿no? Que es 2014. Y después de ese anillo sigue viéndose el loteo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de esa morfología? Tratemos de recuperar algunas de las preguntas o comentarios de la primera parte de la clase.
Pensemos en lo que vimos en la clase del martes con respecto a qué era lo que marcaba la configuración de uno u otro orden. Pensemos en el momento histórico que plantea el texto. Y yo pensaría que tuvo como un crecimiento mixto entre el modelo principal, que es como de grilla, y algo más orgánico, porque no es como que siga a rajatabla la grilla, pero sí, Ujú. en toda su expansión se respeta bastante también. Bien, sí. Y se puede, digamos, observar así como a grandes rasgos que hubo un periodo, digamos, como de consolidación de un área central, o sea, de la consolidación de una ciudad compacta, ¿cierto? Que se puede ver, digamos, en la forma de esa gran área central, ¿no? Y después como que hay un cambio, un punto de quiebre que coincide, digamos, con las transformaciones a nivel económico, ¿sí? Y con ese momento, digamos, que significó también como una retirada del Estado como, eh, como promotor, digamos, del ordenamiento urbano, ¿sí? Y entonces es como que sucede todo lo de hacia el norte, digamos, la expansión del norte, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la clase pasada? O sea, nosotros ahí podemos empezar a hacer como algunas homologaciones con respecto a lo que hablábamos de esa conformación de la ciudad de Buenos Aires o de Sao Paulo o de Santiago de Chile, ¿sí? Y esos artefactos, digamos, que nos dan cuenta de digamos, el avance de una nueva época, ¿no? De globalización, ¿sí? Es como que va todo acompañado en ese proceso, en ese momento histórico, ¿no? En los 90, 2000, por ahí es como que va todo más allá de que son escalas distintas, como siguiendo la misma dinámica. Entonces ahí el texto dice, bueno, está la apertura de la vía, de la avenida Cabrera, la llegada de estos shopping centers que de alguna forma, digamos, le dan un giro a esa imagen de la ciudad que se conocía hasta el momento, ¿cierto? Como identificada a partir de lo que era el centro o lo que es el centro y sus alrededores. Pero bueno, se puede decir que sigue siendo más compacta, entonces, ¿En qué sentido? en todo sentido. A ver, En cuéntanos. cuanto a la especie, ¿cómo es que se dice? Especialidad del suelo y todo eso. Por Eh, ejemplo, eso de tener un shopping y enfrente la residencia, la zona de residencial. claro, pero si tú comparas esa parte de la ciudad con la parte central, donde tenés un edificio de residencias al lado de la galería, o en la misma galería está el comercio y las residencias, y además oficinas de abogados, entonces es como lo que yo decía hace un ratito, como que desde el centro hacia la periferia, si nosotros trazáramos una línea, vamos viendo cómo esa mixtura en el uso del suelo se va desvaneciendo, ¿sí? En cuanto a la densidad de esa, digamos, y la distancia de esas actividades. Entonces, tienes de pronto en la manzana, no sé, estoy pensando en la manzana enfrente de la Plaza Rivadavia, entre Alsina, San Martín y Irigoyen y Soler. En esa manzana tenés de todo. Tenés el café,
el comercio, las oficinas, la residencia. No sé si pega en el palo un juzgado o algo así. Entonces hay un montón de usos del suelo, ¿sí? De actividades. En cambio, si vos vas hasta el shopping, en un espacio mucho más grande, lo que compartís es el comercio y la residencia, claramente separados, divididos por una ruta, porque, digamos, si hacemos el análisis más en profundidad y vemos cómo se circula, o sea, cómo es la circulación del barrio y del shopping, no sé si se produce tanto esto de shopping al barrio. ¿Se entiende? Bueno, entonces esa parte se encasillaría dentro de lo difuso. No sé, es como que necesito caracterizarlo para entenderlo, no sé. Y para mí Lo Bahía que, Blanca fue compacta en sus inicios. Y ya ahora, no sé si por conducta de la misma gente que la habita y más con la situación actual, para mí viene transicionando a ciudad difusa. O sea, y acá lo ves claramente con cómo la mancha gris del centro, nada, tiene como espacios en blanco y que claramente no están habitados. bien, sí, va por ahí. Al final del texto de Artunduaga, ellos hacían una propuesta de, finalmente, para el modelo que podían observar en las ciudades contemporáneas. Y dicen algo así como que, bueno, no es, o sea, son las dos cosas. Sí, es una mezcla de las dos cosas. Por una historia como esta, digamos, por un caso puntual como el de Bahía Blanca, que durante un periodo, digamos, de consolidación, pudo hacerse una ciudad compacta, ¿sí? Yo insisto en esto, en que no perdamos todas las lógicas que acompañaron esa consolidación de esa forma, o sea, y no perder de vista el momento histórico. Entonces, había un Estado más presente, la planificación tenía una gestión más eh, activa y con más capacidad de control y regulación, de acuerdo con esas normativas, digamos, y esas ideas de una ciudad, digamos, de fortalecer el centro, las áreas centrales, de darle vitalidad al espacio del centro, o sea, hubo toda una serie de instrumentos que hicieron posible que eso se consolidara, esa forma compacta se consolidara, ¿sí? Entonces, ¿qué es interesante? Que después, en el siguiente, o sea, que se puede ver en esta foto, en este plano, esa transición, digamos, ese cambio del modelo, ya no, o sea, no simplemente del modelo morfológico, sino de ese modo de desarrollo que determina las relaciones de producción, las formas del Estado, los vínculos entre los distintos actores, y que finalmente produce este otro tipo de ciudad, ¿sí? Porque nosotros podemos ahí en el mapa, podemos marcar también una línea de tiempo y decir, bueno, y el texto también nos marca una línea de tiempo. ¿Sí? Nos está diciendo, en el año 90 hubo esta intervención clara, concreta, la apertura de una vía rápida de acceso, que es la avenida Cabrera. ¿Sí? Ahí hay una línea de tiempo que marca un punto concreto. Acompañado de eso, la instalación de un shopping, o sea, son todas ya imágenes de otro tiempo, ¿sí? Y no solo de otro tiempo, sino de otra lógica de producción, de otra lógica de consumo, de otra lógica de habitar el espacio. ¿Sí? Pero nosotros no podemos borrar la otra forma, o sea, esa otra forma sigue existiendo.
y sigue también produciéndose, y sigue produciéndose también en esa nueva lógica del mercado, porque si nosotros vamos al Bahía Blanca de hoy y vemos todo lo que sucede en la avenida Alem, también podemos identificar en la avenida Alem, en el Parque de Mayo, en todo ese sector que es el área central, podemos identificar la lógica del mercado. Y seguimos sobre el modelo, la forma de la ciudad compacta. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, entonces vemos que está terminándose de construir toda esa vía de acceso allá detrás del CONICET. Y por ejemplo, eso a mí me ha permitido un poco indagar allá en esos espacios y me doy cuenta que hay un montón de barrios privados. Entonces es como que al mismo tiempo que se está ya también consolidando otra manera de habitar, está también reforzándose o manteniéndose esta ciudad compacta y esa centralidad y eso. ¿Sí? Y al interior de esa área central, ponele, así como se va revalorizando todo ese eje de Alem, si nosotros nos pasamos, digamos, de la cuadrícula del parque al otro lado, no podemos decir lo mismo de la calle Chiclana. Y conforme nos vamos alejando de ese eje de crecimiento y desarrollo que marca Alem, la ciudad va perdiendo como calidad, se ve el deterioro. Sí, que coincide justamente también con toda esta zona que se va acercando a la zona sur y todo lo que es el traslado hasta otro hito que pasó poco antes de la década del 90, pero digamos, culminó ahí con la aparición del polo petroquímico, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trajo a la dinámica de la ciudad. Pero lo que me parece clave que ustedes puedan tenerlo en cuenta a la hora de analizar cada caso o un conflicto o demás, de ahora en más, es lo que señalaba recién Alejandra, es el tema de esto de tener presente cuál es el rol, como había uno de los puntos del examen. Bueno, ¿quiénes son los que están, qué lógicas están detrás de todo esto? ¿Sí? ¿Cómo está funcionando la lógica del mercado? ¿Cuál es el rol del Estado? Evidentemente lo que dice Alejandra acá, digamos, esto también hay que verlo un poco más de más arriba, en un contexto más macro. No es que solamente pasó en Bahía Blanca, digamos, eso. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, era un desarrollo neoliberal de políticas muy fuertes de privatización. Y bueno, y digamos, todo lo que fue ocurriendo en esos 20, 30 años posteriores, ¿no? Entonces, siempre es interesante al analizar algún caso o una ciudad en particular, bueno, ver en qué contexto se fueron desarrollando esas cuestiones, ¿no? Se los repetimos porque es necesario que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de analizar, ¿sí? O a la hora de desarrollar un tema o un problema, que es muy importante tener en cuenta ese contexto socioeconómico e histórico en el cual se desarrollan las ciudades, ¿no? Nada, eso quería aclarar. Digamos, no es algo ajeno que pasa de la nada y decidieron construir una avenida así porque sí. Digamos, hay detrás todo un montón de cosas y de lógicas de mercado que, o sea, es todo con algún propósito en particular, que sigue siendo así al día de hoy. Eso. Bien. Entonces sí. Profe, algo que no me quedó muy claro de lo que dijiste hace un ratito. Vos decís que el Estado condiciona lo que es el crecimiento de la ciudad, si es compacta o difusa, algo así dijiste. No, o sea, lo que hemos estado viendo durante las clases es que en un anterior periodo, digamos, también de que es otro periodo, otro paradigma de producción,
el Estado es como lo que decía Lu recién, tiene una lógica o una forma en la que, digamos, gestiona, en este caso, el espacio, o sea, y la estructura social, ¿sí? Eso, o sea, esa condición del Estado, esa característica del Estado, en ese periodo, digamos, acompaña la gestión y el control y la regulación del crecimiento urbano. ¿Se entiende? O sea, No sé si te estás refiriendo únicamente a los códigos, por ejemplo, al de edificación o al otro, al de planeamiento urbano, o a más intervención. Por ejemplo, no sé, el tema de proyectos de obra pública, que también, o sea, al construirse podría sí. llegar a condicionar algo. Antes que eso, o sea, antes de irme a lo puntual del instrumento, que todavía sigue siendo un instrumento, digamos, de la gestión y por ende del Estado, digamos, yo me estoy refiriendo a la naturaleza de ese Estado en el periodo determinado, ¿sí? Cuando hablamos de que el Estado era, digamos, el comandante de la urbanización, o sea, que tenía la capacidad de dirigir la urbanización. Ahora, el cambio que estamos viendo a través de las transformaciones económicas y demás es que el que empieza a comandar o a promover esa urbanización no es el Estado tanto como el mercado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, o sea, yo lo que tenía en mente era más eso, que la condición la daba el mercado, o sea, los individuos con sus preferencias. Claro, pero esto, digamos, esto sucede en la medida en que hay toda una estructura de producción y de comercialización y de consumo que acompaña ese nuevo rol. ¿Se entiende? Digamos, en la época del Fordismo, o antes de que avanzara el neoliberalismo, el Estado tenía un rol más fuerte en ese sentido, digamos, en el poder mediar y de esa manera dirigir un poco la urbanización más allá del mercado. ¿Se entiende? Ahora, en ese cambio, cuando hay, digamos, en la llegada de las flexibilizaciones, las aperturas económicas, el Estado se transforma un montón en este rol, ¿sí? Entonces ya no actúa de la misma manera en cuanto al control y la gestión de la urbanización y de los espacios urbanos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a eso es que yo me refería hace un rato y en relación, digamos, a la historia y a la morfología de Bahía Blanca. Esta característica del Estado, digamos, de este Estado fuerte antes de la avanzada del neoliberalismo, se puede ver en el desarrollo de la práctica de la planificación, ¿sí? Porque la planificación antes de que llegara las nuevas paradigmas de la planificación estratégica y demás, era una planificación dirigida, ¿sí? Donde el Estado, digamos, tenía como más influencia, más control, más gestión, no tanto, no estaba librado a la lógica del mercado, ¿sí? Ahora, el nuevo paradigma de la planificación estratégica también acompaña estas nuevas lógicas del mercado. Y entonces implica una transformación de ese papel del Estado. ¿Se entiende? El Estado está tanto en el uno como en el otro, pero tienen un rol distinto. ¿Sí? Sí. Y miremos acá este mapa que tienen a continuación, que es justamente de las tierras privadas vacantes al interior del anillo de circunvalación. Fíjense que son un montón. Es uno de los grandes problemas que también señalaba Urriza y Garriz
que tiene Bahía Blanca, no solamente grandes terrenos de privados, vacantes, también lo que ocurre, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es terrenos que son fiscales, determinados fiscales, tanto de nación, de provincia, por lo general los que son alrededor de las vías del ferrocarril, que justamente, si, digamos, si al lado de acá pusiéramos el mapa de las villas y asentamientos, que creo que lo vimos en el Práctico 2, justamente coinciden esas tomas, esos barrios, coinciden con esos espacios que han quedado vacíos, que han quedado vacantes, que por cuestiones, digamos, esto de distintas propiedades, no se pudo movilizar, no se pudo urbanizar, fueron ocupadas por los sectores que no pueden tener acceso al hábitat. Digamos, sería interesante también analizar como acá al lado aquel mapa que vimos en aquel PRAC. Esto es un problema relevante y para el cual ahí el Estado sí o sí tiene que intervenir con una importante batería de instrumentos que existen para tanto reglamentación, impuestos, tributación, y demás cuestiones, para realmente movilizar esos suelos, ¿no? Frente al gran déficit habitacional que hay. Ese es un conflicto de gran data. Así que bueno, es re interesante este mapa para tener en cuenta también esto que decía Alejandra de qué rol asume el Estado, ¿no? Claro, se me ocurre el plan Procrear, si se acuerdan, qué tierras destinaban para el plan Procrear, que eran tierras del ejército, que también estaban ociosas y esa también es la elección del Estado, de qué rol cumple el Estado y cómo puede colaborar, más allá de las otras tierras que menciona Lucía, que también deciden no ceder, que son las que quedan del ferrocarril, de vías que dejaron de funcionar, pero las del ejército es una de las respuestas que da el Estado. Bien. Y también me parece súper interesante esto de acordarnos del otro mapa para así también completar este análisis sobre cuál es la forma finalmente que podemos ver en la ciudad. Y por ahí acordarnos de esto que decía el autor, el brasilero, Abramo, de la ciudad confusa, porque si tuviéramos aquí el otro mapa que digamos, nos le daría color a esta parte blanca de abajo, ¿sí? Entonces, podríamos ver la ciudad, digamos, de la que hablaba el autor, es decir, bueno, lo que se construye a partir de la lógica del Estado, de la lógica del mercado y de la lógica de la necesidad. Es como que tendríamos, él después habla de esta idea del caleidoscopio. ¿Conocen lo que es un caleidoscopio? Sí. Entonces, como para, digamos, ver la ciudad a partir de esa imagen, ¿no? De, bueno, si damos un giro, por ahí vemos una distribución en la que aparecen todas estas lógicas expresadas, digamos, en la forma del espacio urbano actual de la ciudad. Bien. ¿Algunas preguntas, comentarios con respecto a este punto? Seguimos entonces con el último, que dice, bueno, modelos de ciudad frente a la pandemia por COVID-19. Y aquí se plantea una reflexión acerca de las implicancias que tienen en relación a la situación actual los modelos de ciudad difuso y compacto. ¿Pudieron leer el texto?
De igual forma podemos retomar un poco lo que surgió en algún momento de la clase sobre todos estos cambios en la manera de habitar la ciudad que se dieron a partir de este contexto. Por un lado, es como que la pandemia marca varias cuestiones, ¿no? Por un lado, permitió, ¿cómo decir? Dar más visibilidad a problemas de carácter estructural, ¿no? No es que estos problemas aparecieron con la pandemia, sino que esta situación los hizo volver de manera muy crítica, ¿no? De manera neurálgica, por así decirlo. Por ejemplo, la cuestión, digamos, de o sea, el déficit habitacional. Digamos, esto fue como una situación bastante extrema que en un momento donde se llamaba a la humanidad a guardarse en su casa, hubiera una gran parte de esa humanidad que no tuviera donde refugiarse. O sea, que es como que eso es un punto crítico importante y que estaría bueno como mirar en perspectiva, ¿no? Por otro lado, está también el tema de cómo se fueron construyendo las ciudades también para la clase media laburante, ¿no? Y de pronto verse en esa situación de encierro en departamentos construidos justamente en esa lógica de la compacidad, pareciera el ahorro del espacio, del hacinamiento, como que también puso de manifiesto esta cuestión de la relación con el espacio. ¿Cierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. La reflexión va en torno a las implicancias que tienen estos modelos, digamos, de ciudad difusa y compacto en relación a esta situación de pandemia y las medidas de distanciamiento social y preventivo. ¿Mm? Como que es una situación que nos llevó a mirar la ciudad así como intensamente, la ciudad y sus problemáticas. Y la única reflexión que se me ocurre es que ciudades más difusas que compactas, no sé, hubieran estado mejor preparadas por la cuestión del distanciamiento. Claro. Al haber menos concentración de gente por kilómetro cuadrado, no, tendrían como una ventaja, por así decirlo. Sí, de hecho eso capaz es lo que puede haber pasado, por ejemplo, en algunas ciudades medias o pequeñas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tienen como más espacio. Pero, por ejemplo, miren estos datos que dice aquí el texto. En México, 34 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento. Más de 2 personas comparten una habitación. Y en Chile, el 40,5% de las familias que viven en asentamientos informales están hacinadas, habiendo familias que incluso duermen en una sola cama. Luego, este problema de hacinamiento se ve agravado por la carencia o insuficiencia de servicios públicos, lo que dificulta terriblemente el cumplimiento de las medidas de higiene necesarias para protegerse del virus. Al respecto, Joana Ibarrola, líder barrial de la Villa 31 en Buenos Aires, comentó a Infobae: ¿cómo hacer si vivís hacinado con más de 10 personas en una habitación o si compartís el baño con otras 3 o 4 familias y sin agua potable? Es imposible. Entonces, como que a mí lo que se me ocurre pensar, y es una de las cosas que empecé a pensar cuando
sucedió todo esto, es que las situaciones, digamos, de salud pública han sido muchas veces el motivo visible para generar transformaciones urbanas importantes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la historia de la planificación urbana tiene mucha relación con la historia del higienismo, pues porque las principales, o sea, las pestes, las enfermedades así como contagiosas, se han dado en ciudades justamente por estas condiciones de precariedad, de hacinamiento, de falta de infraestructura, ¿sí? El plan, el, el plan de renovación de París, que transformó el centro de París en esas grandes avenidas que después se hicieron famosas, surgió a partir, o sea, este es digamos, el motivo visible, ¿sí? Después, es como decía Lu hace un ratito, hay un montón de lógicas que están traccionando para hacer ese tipo de renovaciones y poder seguir haciendo como la producción, digamos, del espacio urbano. Pero el motivo visible fue que ese centro de París estaba tan deteriorado que había mucha gente hacinada, había poca infraestructura de cloacas, en fin, y ahí encontraron los grandes urbanistas de la época un motivo para hacer un nuevo centro, literal. O sea, tumbaron y hicieron avenidas gigantes. Entonces, es como que a mí me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Este vínculo entre las condiciones, digamos, de higiene, de salubridad pública y las condiciones de la forma y la infraestructura de las ciudades. ¿No? Pero bueno, o sea, por lo que se ve, este no va a ser el caso, porque hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se estén planteando grandes renovaciones, digamos, o un cambio trascendental en el paradigma del habitar. Siguen proponiendo los mismos productos habitacionales condensados, compactados, cada vez más pequeños para ahorrar costos, qué sé yo, y entonces de momento no creo que pueda haber como una transformación en ese sentido. ¿Cómo es eso, profe? ¿Quién propone productos compactos? ¿Cómo es eso que dijiste? Las soluciones habitacionales que se proponen, por ejemplo, para las soluciones, o sea, para el déficit habitacional, las viviendas de interés social, y además para las viviendas de la clase media, digamos, este tipo de planes como el Procrear o qué sé yo, son productos pequeños, compactos, o ustedes, por ejemplo, pueden recorrer las ciudades del país y ver cómo van creciendo y son este tipo de conjuntos habitacionales así donde hay, no sé, dúplex pegados uno al otro y con poco espacio verde. Eso es todavía tendencia, o sea, no hay como un cambio en este tipo de formatos de vivienda para la clase media, media baja y los sectores populares. Las casas quinta con un patio están ya en otro tipo de sectores. Pero ¿cómo es el diseño del Procrear? Ponele ese barrio nuevo que está allá en Colón al fondo. Sí, son barrios que están desprovistos también de otros servicios urbanos claves o cerca, como lo que mencionábamos antes, de una escuela, de los comercios, de una plaza, digamos, se construyen casas, pero no, digamos, teniendo en cuenta lo que es el barrio, otras cuestiones más allá de lo físicamente la vivienda, ¿no? Y quedan pocos minutos, me reinteresa esta última parte del texto, como para reflexionar, donde dice que
Es un momento potencial para replantear las lógicas de planificación de los espacios urbanos desde la pregunta sobre cómo habitamos, comprendiendo que pensar en el habitar implica incorporar el análisis de dimensiones de la vida cotidiana y poner en discusión la configuración de las relaciones sociales de producción y reproducción. Hoy más que nunca, frente a la imagen drástica que nos enseña esta crisis, es urgente cuestionar la insustentabilidad del modelo urbano consolidado durante las últimas décadas, donde gran parte de la población se ve privada de los derechos y servicios que caracterizó otrora el imaginario de la ciudad. Seguramente estamos advirtiendo lo que Lefebvre llamó la muerte de la ciudad a causa del estallido de una sociedad urbana a nivel planetario, donde lo urbano se desborda desequilibradamente entre la concentración, la dispersión y la fragmentación. Asimismo, el tiempo de la vida cotidiana se estrangula en los largos y atascados trayectos de quienes con suerte van del trabajo a la casa. Decimos con suerte, pues hay otras personas que sin lugar, literalmente, deambulan buscando comida, buscando techo por las calles de las ciudades aniquiladas por el consumo. Y sigue, ¿no? Se viene entonces la revolución urbana, es decir, el ejercicio del derecho colectivo que permite cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Tal vez esos deseos tengan que ver con la posibilidad de acceder universalmente a derechos de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento, proximidad y cercanía para devolverle al valor de uso a los espacios urbanos y que la ciudad vuelva a vivir. Nada, me pareció como muy fuerte, pero está muy bueno Voy a llorar. para seguir pensando. Con esta última parte, un ejemplo que se me viene a la mente es algo que vi el caso de Hong Kong. Eso es ya el extremo de este camino que se habla en este texto. El espacio es tan chico que las viviendas están recontra reducidas, o sea, creo que viven en metros cuadrados, pero en poquísimos, por decirte en 5 metros cuadrados o menos. Y es más, dentro de lo que sería un departamento, hay se buscan en YouTube, Hong Kong, hay como documentales sobre eso. Dentro de departamentos, el que logra tener un departamento es carísimo, no son la gran cosa, y encima ponen jaulas que llegan a tener capaz que 1 metro cuadrado y alquilan esas jaulas. O sea, dentro de un monoambiente tenés capaz que 10 jaulas con 10 personas ahí. O sea, crecieron de tal forma que, nada, tienen una crisis tremenda. Y no lo estudié muy bien, pero la gente gana bien. Ponerle una persona gana, creo que como $2.000 al mes, pero aún así no acceden a una vivienda ni queriendo. Y No hay hay muchos espacio. casos de, claro, no hay espacio. Y mucha gente nada, gana eso, pero termina durmiendo en restaurantes de comida rápida, por ejemplo McDonald's. O sea, hacen como que van a consumir y se duermen ahí, o si no en la calle. No, tremendo. Terrible. Es muy loco. Voy a buscar ese Sí, Hong Kong. si después lo ven, si lo encuentro, se lo mando a alguno. No, es impactante, no lo conocía. Y me imagino la cabeza, qué se te pasa por la cabeza de esa gente, o sea, no puedes pensar otra cosa, como vivo para trabajar y dormir como un esclavo Sí, en una cama y otra vez al otro día me levanto y vivo sí, tal así, cual. es muy terrible, no tengo Y, opción a otra. y lo que vi que las ayudas que da el gobierno son como más o menos parecido a lo que sería el Procrear, pero vos te anotás como en una lista de espera. Ponele, si tenés un hijo, quizás tenés un poco más de prioridad, pero la lista es de acá a 15 años capaz, para tener una habitación encima, ni siquiera un departamento o un terreno, ponele. Y nada, tenés que esperar muchísimo tiempo. Es una locura. Tremendo. Me da curiosidad. Hay que preguntarse a ver en qué usarán las tierras. O sea, si es que no hay tierra o si es que la usan. ¿Quiénes son los Tengo, que tienen la tierra, mejor dicho? tengo entendido que hay como demasiada densidad y parte lo que fueron haciendo es como
quitar ciertos edificios para otorgar espacios verdes. Pero claro, una manzana otorgada en un lugar tan denso significa un montón de gente sin posibilidad de vivienda. Y también había visto que había gente dentro de su gobierno que proponía de acá, por ejemplo, no sé, a 50 años, hacer como lo que se hizo creo que es en Dubái, o sea, ocupar El mar. el mar, exacto, para poder hacer viviendas ahí, porque no hay espacio, o sea, geográfico. Que vengan a la Patagonia. Es que Acá sí, lo encima, reciben. creo que, si, no quiero mentir, pero los departamentos llegaban a valer, no sé, fortuna, como decirte, $200.000 o más, y departamentos de nada, 10 metros cuadrados quizás. Súper precario todo. Gravísimo porque encima ponele, o sea, con todo lo del cambio climático y la situación ambiental, o sea, si todas esas ciudades que están en el mar o al borde, en la costa, pues tienen un futuro crítico. O sea, qué sé yo, no sé. Este tipo de cosas también está bueno acompañarlas de esta cuestión del medio ambiente, o sea, de la problemática ambiental, porque está todo relacionado y digamos lo que se está viendo es una crisis total del modelo, o sea, de esto, del modelo de habitar, del modo de habitar, o sea, que tiene que ver directamente con los modos de desarrollo y los modos de producción, o sea, una cosa tiene que ver con la otra. O sea, que es como que nos enfrentamos frente a una transformación obligatoria. Por ahí decía en alguna página, vi que la transformación, o sea, como que o la hacemos nosotros conscientes o la termina haciendo digamos, los fenómenos naturales, porque es que no se puede seguir viviendo de esta manera. Ahí Luciano compartió un enlace de YouTube para que veamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, nos pasamos 4 minutos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, queríamos recordarles con Mariano y Alejandra que sigue la propuesta de quienes quieran participar de este grupo de estudios que estamos pensando armar para analizar cuestiones en principio de Bahía Blanca, pero abierto a otras cuestiones, que surgió de la idea de armar un artículo para publicar, para difundir sobre la situación que está pasando con los carritos del parque de Mayo. Pero también se nos han ocurrido otras ideas. Nada, los que estén interesados en saber de qué consta este grupo de estudios pueden escribirme a mi mail, los que estén interesados, y pronto vamos a coordinar una reunión, también virtual, para ver cómo trabajar, ¿sí? En la medida del tiempo que pueda cada uno y que quiera dedicarle, ¿sí? Ninguna obligación ni nada, simplemente trabajar y tener otros puntos de vista y hacer intercambios, ¿no? de conocimientos que ustedes tengan y que nosotros también. Y de traer también, de buscar información, bueno, nada, y hacernos visibles frente a la comunidad en general de Bahía Blanca. Así que nada, está abierta de vuelta la invitación, ¿sí? Para los que quieran, me escribe y después vamos a coordinar entre todos una reunión. Bueno, si nadie tiene más nada para decir, decimos buen finde, y ya saben que pueden utilizar el espacio de consulta, ¿sí?